particular del movimiento rectilíneo uniformemente variado es el que ocurre cerca de la superficie terrestre en dirección vertical. También lo podemos conocer o haber escuchado como movimiento vertical porque estos ocurren con una trayectoria siempre en la recta vertical, sea que un cuerpo cae libremente o que es lanzado verticalmente hacia arriba. Nosotros sabemos que si un cuerpo cae libremente y no existiera la resistencia del aire, todos los cuerpos, independientemente de su peso, su tamaño o su forma, deberían caer con la misma aceleración en la misma región terrestre en la que está ocurriendo el movimiento. Además, las distancias recorridas en las caídas hacia la Tierra son tan pequeñas comparadas con el radio terrestre que podemos considerar que esa aceleración o esa atracción que sufren los objetos hacia la Tierra es constante. Los cuerpos que caen cerca de la superficie terrestre experimentan una fuerza de atracción que le imprime esta aceleración que se llama aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad está representada por la letra G y es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a aumentar la velocidad en 9,8 metros sobre segundo por cada segundo de tiempo que pase. Es decir, que si yo tengo un cuerpo, por ejemplo, la manzanita con la que venimos trabajando, la vamos a dejar caer libremente, es decir, que su velocidad inicial es cero, yo no le imprimo ningún tipo de velocidad. En cuanto la dejo, la abandono en el aire, en el primer segundo, la velocidad que va a lograr esta manzana es de 9,8 metros sobre segundo. Y si al siguiente segundo va a lograr una velocidad de 19,6 metros sobre segundo y así sucesivamente por cada segundo de tiempo que pase va a ir aumentando en 9,8 metros sobre segundo. Lo mismo va a ocurrir en el caso de que hagamos un lanzamiento vertical o un tiro vertical. Para que algo sea lanzado verticalmente hacia arriba y éste logre vencer la gravedad y ascender, necesita una velocidad inicial. Entonces nosotros tenemos una velocidad inicial acá que parte de 29,4 metros sobre segundo. En el primer segundo de tiempo que pase, esta velocidad va a disminuir en 9,8 y en el siguiente segundo va a volver a disminuir 9,8 metros sobre segundo y hasta que ya va a llegar un punto en el que llega a la altura máxima en la cual ya la velocidad se hace cero, ya no puede alejarse más de la superficie terrestre y emprende la caída nuevamente. Ahora los invito a ver un pequeño video donde dejamos caer un objeto libremente. Ahora vamos a relacionar las características que ya tiene la caída libre con las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nosotros en el movimiento rectilíneo uniformemente variado teníamos estas 4 fórmulas y ahora las vamos a adaptar a estas 4, porque no necesitamos más que estas 4, las vamos a adaptar a la caída libre. ¿Cuáles eran las características de la caída libre? Primero que la aceleración es la gravedad. Y como la aceleración de la gravedad apunta hacia abajo, el sentido es hacia el centro de la Tierra, y un cuerpo que cae libremente, su velocidad también es vectorialmente tiene el sentido hacia el centro de la Tierra, la vamos a considerar positiva. ¿Por qué positiva? Porque va a aumentar la velocidad del cuerpo que cae. Esto es una convención, es una forma que nosotros elegimos de trabajar, para mí más sencilla. Pero van a ver que si en algunos libros o en algunos videos que ustedes puedan ver en internet, que a veces la gravedad se considera negativa si consideramos el sistema de referencia centrado en la Tierra. Entonces, pero nosotros no lo vamos a considerar así. Entonces, la velocidad inicial es cero. Entonces, cada vez que yo vea una aceleración la vamos a reemplazar por la gravedad y cada vez que vea una velocidad inicial la vamos a reemplazar por su equivalente que es cero. El tiempo directamente lo vamos a representar con la letra T y cualquier desplazamiento en la vertical nosotros lo consideramos altura. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es reemplazar todo desplazamiento también por la letra H. Muy bien, ¿cómo me van a quedar las fórmulas? Estas no hace falta estudiarlas de memoria. ¿Por qué? Porque sabiendo las 4 de movimiento rectilíneo uniformemente variado, estas salen por defecto. Es decir, si yo acá la aceleración la reemplazo por la gravedad, la velocidad inicial por 0, el tiempo por t, yo puedo
tener una fórmula para la gravedad que ya la conocemos, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Pero esto nos puede servir para cuando tenemos alguno de los elementos y nos falta el otro. La velocidad final con la que llega al suelo un cuerpo que cae, también reemplazamos la velocidad inicial que es 0, la aceleración que es el g, y simplemente nos queda que es gravedad por tiempo. La ecuación horaria, como la velocidad inicial es 0, se nos anula y ahí consideramos, nos queda muy sencilla, que es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la última, la de las velocidades al cuadrado, reemplazamos también, hacemos 0 la velocidad inicial, la gravedad es la aceleración y la tenemos ahí para poder encontrar a través de esta fórmula resolver cualquier problema que no tenga como dato el tiempo. Fíjense que estas tres tenían el tiempo como dato y esta no. Vamos concluyendo entonces, tenemos las 4 fórmulas que acabamos de encontrar y dependiendo los datos del problema que yo tenga, vamos a utilizar para conseguir el tiempo, porque en los problemas de caída libre y tiro vertical es muy necesario utilizar el tiempo. Por lo tanto, de acuerdo a los datos que yo tenga, voy a utilizar o esta fórmula o esta fórmula. ¿Cuándo utilizo esta? Cuando tengo la velocidad final con la que llego al piso. Cuando utilizo esta, proviene de la altura, por lo tanto, o del desplazamiento vertical, por lo tanto, cuando yo tenga el desplazamiento vertical, puedo calcular también el tiempo. Los invito ahora a ver un videito sobre tiro vertical. Bien, como ya vimos en el video donde el líquido asciende, ustedes verán que la trayectoria es una recta perfecta. Ya la caída del líquido se disgrega por el rozamiento del aire, hace que el líquido se disgregue. Pero la idea era que ustedes vieran cómo la trayectoria es perfectamente la recta vertical. Muy bien, entonces vamos a caracterizar el tiro vertical. Nosotros vamos a lanzar verticalmente hacia arriba esta manzanita, que no se quiere quedar quieta. Muy bien, para que esta manzanita pueda salir lanzada verticalmente hacia arriba, tenemos que imprimirle a esta manzanita una velocidad. Nosotros sabemos que la gravedad apunta hacia el centro de la Tierra. Es este vector que tenemos acá, ¿sí? Muy bien. Pero nosotros tenemos que imprimirle, porque nosotros queremos que esta manzanita viaje hacia arriba. Como ustedes pueden ver, el sentido de las flechas, que esta apunta hacia abajo, perdón, que es la gravedad, y la de la velocidad del cuerpo son opuestas. Por lo tanto, en el tiro vertical, la gravedad la consideramos negativa. ¿Y por qué a la aceleración de la gravedad la consideramos negativa? Porque va a hacer que esta velocidad, a medida que la manzanita vaya ascendiendo, vaya disminuyendo, se desacelere en vez de acelerarse. Muy bien, entonces, ¿de qué manera lo hace? Vamos a dejar eso ahí, no hay problema. ¿De qué manera lo hace? Si es lanzada con una velocidad de 29,4 metros sobre segundo, al siguiente segundo es desacelerada por la acción de la gravedad en 9,8. Por lo tanto, le va a quedar 19,6. Al siguiente segundo va a volver a perder 9,8 metros sobre segundo de velocidad, por lo tanto, su velocidad en este segundo va a ser de 9,8 metros sobre segundo. Y va a llegar un punto en el cual asciende, 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 y cuando llega a un punto donde la velocidad se hace cero, ya no puede seguir ascendiendo. ¿Qué hace? En la altura máxima, la velocidad en este instante es cero, y luego emprende una caída libre. Por eso acá tienen el paralelismo entre el tiro vertical y la caída libre. ¿Qué ocurre en la caída libre? Fíjense con las velocidades. El sentido de la velocidad, acá estaba en cero, empieza a aumentar y apunta hacia abajo. Por lo tanto, la gravedad es considerada, la aceleración de la gravedad es considerada positiva. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, cada un segundo de tiempo que pase, la velocidad va a ir aumentando en 9,8 metros sobre segundo. Veamos ahora qué ocurre con las fórmulas. Recordemos que son caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, las 4 fórmulas que también vimos en el tiro vertical permanecen acá. ¿Qué es lo que vamos a reemplazar? ¿Quién es 0 en el tiro vertical?
El que es 0 en el tiro vertical es la velocidad en la altura máxima. Por lo tanto, si tenemos una velocidad inicial, la que va a ser 0 va a ser la velocidad final. Sabemos que el tiempo lo vamos a reemplazar por la letra T y que la gravedad es considerada negativa porque desacelera el movimiento. Por lo tanto, fíjense que yo acá reemplazo en 0 y me va a quedar que menos g va a ser igual a menos la velocidad final sobre el tiempo. Como los dos miembros son negativos, directamente me quedan positivos y no hay problema. Si ustedes se fijan, el paralelismo entre las fórmulas de uno y del otro son realmente muy importantes porque rigen estas cuatro, ¿verdad? Bien, luego la velocidad final, en la fórmula de velocidad final la igualamos a 0, esta velocidad inicial que es positiva va a aparecer negativa y este paso intermedio yo no lo he hecho acá, pero me va a quedar otra vez que menos la velocidad inicial va a ser igual a menos la gravedad por el tiempo, por lo tanto todo me queda positivo. Para calcular el desplazamiento o la altura máxima que llega un proyectil, vamos a utilizar esta fórmula. Tenemos una velocidad inicial, solamente que la gravedad va a ser considerada negativa y esto me va a quedar negativo como cualquier cuerpo que tenía una desaceleración. Y por último, las fórmulas de las velocidades al cuadrado, reemplazamos la velocidad. Fíjense que otra vez me queda menos velocidad inicial al cuadrado y este miembro, también me va a quedar negativo y al estar los dos negativos terminan positivos. Entonces, hagamos un resumen de fórmulas y conclusiones. La velocidad inicial en el tiro vertical nunca puede ser 0. La velocidad final, es decir, la velocidad con la que llega a la altura máxima, sí es 0. El sentido de la velocidad es opuesto al sentido de la aceleración y matemáticamente eso se representa con un signo negativo. Y entre dos niveles, o sea, en la misma altura, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Y vamos a ver ahora, lo vamos a ver acá. Fíjense que en un movimiento, ahora en conjunto, de subida y de bajada, el tiempo es el mismo. Y a su vez, como el que rige el movimiento es la gravedad, también a los mismos niveles, fíjense que las velocidades, sea en tiro vertical o sea en caída libre, las velocidades al mismo nivel también son iguales, es decir, que va a tardar lo mismo en subir que en bajar y va a tener la misma velocidad inicial del tiro vertical a la misma velocidad final con la que llega al piso. Espero que esto te ayude y puedas resolver la ejercitación que viene en el próximo video.